o el amor, ¿no? Así que bueno, de alguna forma se generó esa situación y yo le dije a esta niña finalmente, le dije, mire, lo único que puedo decirle es que hay una muy buena señal. Y me dijo, ¿qué señal? Porque la gente se pasa rollo. Y yo le dije, no, nada, algo yo vi y ella está bien, quédese tranquila. ¿Pero qué vio? Y no, yo dije, no, algo que le va a servir, pero quédese tranquila, ella, su abuelita está bien. Y nada más. Bueno, la dejé y mil gracias a esta niña y ahí, eso. Así que, miren las cosas que ocurren. Eso yo creo que no le pasa a nadie, me pasa a mí, no esas cosas. Pero bueno, eso. Ya pues, comencemos con la ley de polaridad. Hoy día juega México, así que te doy el pase desde Chile a México. Exacto. Bueno, buenas tardes a las compañeras que se han unido a esta plática. Vamos a hablar de otra ley del universo, otra ley universal llamada de polaridad. El jueves pasado estuvimos hablando de la de vibración. La ley de polaridad. Decía Hernán, así como, pues, existe el mal, existe el bien, ¿verdad? El mal es un polo, el bien es otro polo. Así como existe el frío en Santiago, existe el calor acá en Sonora. Son dos polos opuestos, al parecer, ¿no? Lo que implica que Se me quedó pegado Francisco Javier. ¿Aló? Sí, se quedó pegado. Ustedes saben que creo que ya lo comenté ahí, lo comenté en alguna oportunidad que ahí volvió. Ahí, Francisco Javier. no me escuchan, ¿no? Ya. Sí, ahí. Otro. Oh, sí. ¿Se me escuchan? Sí, ahí se escucha. Vamos a ver. ¿Listo? Sí. Bueno, sí se cortó, está fallando el internet, está fallando mucho acá. Decía que la ley de polaridad es muy importante porque nos muestra que en todo cuanto existe, pues existen dos polos, que al parecer son opuestos, pero en realidad son un mismo fenómeno. Por ejemplo, pensemos en la temperatura, lo frío y lo caliente, ¿verdad? A medida que baja la temperatura, hace frío, pero a medida que sube, hace más calor. ¿Qué implica esto? Que entre frío y calor, que son los dos polos opuestos, existe una graduación nada más. Es el mismo fenómeno, nada más que graduado de diferente manera, ¿no? Es como el odio y el amor. El odio y el amor son dos polos opuestos, aparentemente, pero están separados, aparentemente también, por una graduación, ¿verdad? A medida que nos alejamos del odio, nos acercamos al amor.
y a medida que nos alejamos del amor nos acercamos al odio. Entonces, ¿cómo explicar esto en el contexto de nosotros, de nuestra propia existencia? Tenemos, por ejemplo, el caso de el electrón y el protón, dos partículas subatómicas eléctricas que forman parte de todos los átomos que nos componen y componen todas las cosas. Son dos polos opuestos. Sin embargo, la unión del electrón y del protón da lugar a una energía, a la energía vital que nos mantiene vivos, a la energía vital que incluso nos proporciona la energía eléctrica en nuestra casa, a la energía vital que permite que nuestros coches circulen, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la polaridad en un contexto vital, es decir, en el contexto de nuestra vida? Si pensamos en la vida y en la muerte, desde la perspectiva de la ley de polaridad, viene siendo lo mismo. A medida que nosotros vamos perdiendo las funciones vitales de nuestro organismo, nos vamos acercando a la muerte. Y si recuperamos esas funciones vitales por la intervención médica o por cualquier otra situación, pues nos alejamos de la muerte y nos acercamos a la vida. Es decir, la vida y la muerte también es una cuestión de graduación, es una cuestión como lo frío y lo caliente. Es el mismo fenómeno. Allá es la temperatura, acá es la existencia. Entonces la existencia es una misma si se ve desde la vida y la muerte, que al parecer son polos opuestos, pero no lo son tanto. Es el mismo fenómeno, diversamente graduado nada más, ¿verdad? Te decía ahorita, si pensamos en la temperatura de frío y caliente, pues entre más bajemos, ¿verdad?, la temperatura, nos vamos a acercar al frío, y entre más elevemos la temperatura, nos vamos a acercar al calor. Así mismo es la vida y es la muerte, así mismo es todo cuanto nos rodea, ¿no? Dos polos opuestos que aparentemente no están unidos y no pueden unirse, pero resulta que es el mismo fenómeno expresado con diferente grado, ¿sí? Por ejemplo, el fenómeno eléctrico es la unión del electrón y del protón, les decías, partículas subatómicas que forman parte de nuestro organismo, de la materia. Y sin embargo, son energía. Y esa energía en constante movimiento en los átomos que nos componen y que componen las moléculas que dan vida a las células, esa energía da lugar a la materia, que es nuestro cuerpo. Y todo funciona así, ¿verdad? Y ese protón y ese electrón, que es positivo y negativo respectivamente, dan lugar a la vida, dan lugar a la energía. Es lo que cuando nosotros encendemos una lámpara en nuestra casa, una lámpara eléctrica, y accionamos el switch, estamos haciendo que dos polos opuestos se unan y den lugar a un fenómeno maravilloso como la luz, ¿verdad?, artificial, y den lugar al movimiento de las máquinas y den lugar a muchas otras cosas que nos permiten llevar una vida más de confort, más placentera. Entonces, ¿qué tan cierto es que los polos son opuestos? Si pensamos que son opuestos y que nunca llegan a tocarse, entonces estamos negando el principio de la propia vida y estamos negando el principio también de nuestra propia muerte, ¿verdad? La vida y la muerte no están separados, forman parte del mismo proceso, ¿verdad? Una persona es buena y otra persona es mala, pero en tanto la persona mala no practique actos de los que practica la persona buena,
pues va a permanecer siendo considerada mala. Pero si empieza a practicar los actos que practica la persona buena, se va a acercar a esa bondad, ¿verdad? Y viceversa, si la persona buena empieza a practicar los actos que practica comúnmente la persona mala, pues se va a acercar a la maldad. Entonces, creo que con estos ejemplos podemos darnos cuenta que todo es cuestión de graduación. Es decir, los polos opuestos dan lugar a un fenómeno que es uno solo, pero visto desde diferente manera, visto desde una graduación distinta, pero nos explica lo mismo. Lo mismo es la vida y la muerte, compañeros, ¿verdad? La vida y la muerte son graduaciones, ¿sí? Grados de un mismo fenómeno, que es nuestra existencia eterna como espíritus, que encarnamos en un cuerpo materialmente tangible, válgase la redundancia. Bueno, eso no implica que dentro de nosotros no exista pues el otro polo, que es el espíritu, la energía divina que vive en cada uno de nosotros. Vive dentro de lo que es la materia con sus 5 sentidos conocidos, ¿no? Pero el famoso sexto sentido, la famosa conciencia está ahí y está ocupada por el Espíritu Divino. Luego entonces esa dualidad, ¿no?, que solamente en la tierra observamos, solamente en este plano nos damos cuenta de que hay pues una dualidad en todo. Porque en el plano espiritual, en el plano astral, no hay dualidad, ¿sí? Allá no hay malo, allá no hay nada bueno, se es lo que se es. Es decir, desde esa perspectiva se ve como un todo, pues, y de hecho somos un todo. Somos seres individuales, pero no lo somos tanto, formamos parte de un todo. Y al formar parte de ese todo, allí ya no vamos a experimentar dualidades, bueno, malo, alto, bajo, ¿sí? Rico, pobre, feo, bonito, ¿sí? Malo, bueno. Allá todo está precedido por el amor incondicional. Luego entonces, no hay dualidad. Aquí sí hay dualidad, porque hemos aprendido a través de la Matrix a precisamente darle graduación a los fenómenos, ¿verdad? Si una persona se porta muy bien con nosotros, es una buena persona. Si se porta mal, pues es una mala persona. Empezamos a aprender a graduar las cosas. Entonces, la ley de polaridad, ¿qué dice? Que todo está compuesto por dos polos que no son tan opuestos, que llegan a unirse y que a final de cuentas se refieren al mismo fenómeno, ¿sí? Al mismo fenómeno con distinta graduación, pues. Eso es lo que puedo aportarles de entrada como inicio de esta charla, para que todos vayamos reflexionando en la ley de polaridad y la importancia que tiene entenderla, para entender incluso nuestra propia existencia, para entender incluso todos los fenómenos que se nos presentan en la vida cotidiana. Se me quedó paralizado Hernán Pinto. Sí. Oye. Bueno, la voz sí se oye. Sí, no. Estaba es que antes que se me vaya la idea, lo que les contaba con respecto a lo que sucedió en el taxi, tratando de hacer una reflexión. Bueno, este librito que tengo acá, aparece la ley de polaridad, muy bien redactada, todo perfecto. Entonces, dice, entre otras cosas, que la pobreza, o sea, una de las facultades que tiene la ley de polaridad, o no facultad, sino que es
es una ley, se cumple. Y dice, la pobreza no se puede transmutar, o sea, la pobreza se puede transmutar en opulencia. Mejor lo voy a leer directamente, porque si no me voy a enredar. Dice, una cosa, el principio de polaridad es el que permite que la llama violeta pueda transmutar un estado en otro, siguiendo las líneas de una polaridad a otra. Y dice, el odio se puede transmutar en amor. ¿Me siguen? Porque ambos son de una misma naturaleza. O sea, si uno no puede transmutar, por ejemplo, dice, el odio no puede transmutarse en pobreza. Es complicado, no es tan complicado, pero el odio no se puede transmutar en pobreza porque son cosas completamente diferentes. Pero, por ejemplo, el amor sí se puede, el odio sí se puede transmutar en Mi amor. amor. La pobreza sí se puede transmutar en opulencia. ¿Me explico? Entonces, cuando ocurre este fenómeno, esta situación, en el famoso Uber, ¿qué es lo que hago yo? Comienzo a hacer decretos, a invocar al maestro Saint Germain, a envolver toda esa situación en llama violeta. Entonces, una señal que veo es que todo se pone todo violeta al ir manejando, conduciendo toda la calle, todo violeta. Y, y al mismo tiempo, porque una de las cosas que contienen también los rayos y las actividades todas las contienen a todas. Eh, entonces, cuando yo estoy haciendo esos decretos, entre otras cosas, sin darme cuenta, o sea, más o menos consciente, estaba transmutando esa situación conflictuada que estaba esta niña al saber de que su abuelita había desencarnado. Que al principio eran gritos, llanto, desolación. Entonces, había un fulano, que era yo, que estaba haciendo decretos y estaba lo que les estoy diciendo ahora, o sea, uno por medio de este, de este principio que es la ley de polaridad, uno sí claramente, ¿qué pasó? Básicamente es que de una situación muy compleja, quien iba conduciendo polarizó positivamente toda esta situación. Entonces ahí tú te das cuenta el poder del verbo, el poder de la mente y el poder de los mismos maestros. Mira, justo ahora estoy cayendo en cuenta de eso, ¿no? Así que bueno, eso quería comentarles, pero eh, bueno, la ley de polaridad, como les decía, va muy de la mano del yin y el yang. Nace desde ahí el yin y el yang. ¿Qué es lo que es el yin y el yang? El bien y el mal, los polos opuestos. Y no tengo, lamentablemente, ni una figurita acá para mostrárselas, pero siempre aparece un círculo y, y aparece un puntito, uno blanco y otro negro, y en el negro aparece un puntito blanco y en el blanco aparece un puntito negro. ¿A qué voy? Que nada puede sobrevivir o coexistir sin la otra. Por eso que siempre lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a decir hasta que desencarne, que la muerte no puede vivir sin la vida y la vida no puede vivir sin la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta humanidad dormida que lleva por años, millones de años, miles de años dormida, no puede, no le cuadra, no entiende que esto es real y que
la muerte, o la no llamada muerte, está a la vuelta de la esquina, en cualquier momento se puede aparecer. Y así como también la vida, porque la vida, ¿cómo aparece? Entre el coito de un hombre y una mujer. Y ahí aparece la vida, ¡pum! Por medio del esperma, con el óvulo, ¡pum! Con la, ¿sí? ¿Estoy bien o me equivoco? ¿Sí? Sí. Se unen y generan vida. Jesús, nuestro querido llamado Jesús, cuando viene a la encarnación, él, ¿qué es lo que pasaba con Jesús? Y se ve muy claramente en el Monte de los Olivos, ¿no? Cuando él se ve enfrentado, el representante del amor, de todos los aspectos de Dios, la sabiduría, la belleza, la fuerza, el poder, todo, la curación, la transmutación, el perdón, se había enfrentado ¿con qué? Con la fuerza siniestra, con la energía mal calificada, esa que quiere destruir todo, que va por uno, y que nosotros, en ese estar dormido, no nos damos cuenta y dejamos que nuestra vida sea como un barquito de estos de papel, en ese mar de emociones completamente a la deriva. Y naufragamos, y siempre estamos naufragando porque no nos damos cuenta de lo que dice la Hermandad Blanca por medio de la gran invocación, que la invocación, entre otras cosas, dice: llévame de lo irreal a lo real. ¿Y cuál es la irrealidad? Lo que hemos estado hablando para 2 semanas atrás, del darse cuenta, de la Matrix, a lo real. ¿Cuál es la realidad? Es la misma realidad que tenemos enfrente, que ustedes me están viendo y que a lo mejor ni siquiera me están viendo, porque a lo mejor puede que yo no sea yo. Es un decir, a ver las cosas tal cual son. Porque el hombre siempre quiere cambiar las cosas. Siempre queremos cambiar las cosas y no queremos ver lo que es real. Nosotros siempre nos estamos enfrentando a energías contrarias y no nos damos cuenta. Y ahí está toda la información del taoísmo, del yin y el yang, del bien y el mal, con algo tan básico como lo es el alcohol, las drogas. ¿Qué significa? Perdón que se lo diga, si esto fuera un trago, lamentablemente la humanidad normaliza esas cosas. Pero cuando tú te metes alcohol, droga y todo ese tipo de cosas, ¿con qué estás atentando? Primero, ahí está la fuerza contraria, lo negativo, lo que no te va a llevar a la claridad mental, pero por cierto no te va a llevar a hacer lo que hizo el Gautama, que cuando logró iluminarse, cruzó todas las galaxias y se iluminó, como todos estos seres que tengo por aquí. Y yo no quiero, pero por lejos, entiéndanme, no quiero demonizarlo, este tipo de cosas, porque cada uno puede hacer lo que le venga en gana, beber y hacer lo que quiera de su vida. Pero tampoco no puedo dejar de decírselo. Por ejemplo, cuando uno se mete a un boliche, ¿qué es lo que es un boliche? Un restaurante, no sé, un lugar donde venden alcohol. En las escuelas herméticas de la vieja escuela, ¿qué te enseñan? A hacer una serie de ejercicios, como por ejemplo, pum, tú vas y te envuelves con este ejercicio, y pum, y te envuelves. Yo lo hago, y hasta el día de hoy, de repente, si me meto a un boliche, a un lugar,
o si noto unas vibraciones medio raras, pues me envuelvo y nadie, alguna persona se podrá dar cuenta, ¿no? Pero da lo mismo, lo importante es que yo estoy consciente y lo hago. Y me envuelvo en mi cinturón electrónico de protección. Eso es mental, pero yo ya entro con una predisposición, entro, ¿por qué? A ese lugar. ¿Por qué? Ustedes dirán, oye, este tipo se exagera las cosas. Bueno, no estamos hablando de la Matrix, no estamos hablando de las cosas que nos hacen dormir, que no nos hacen darnos cuenta y que cuando sufrimos pérdidas como las que hemos sufrido, andamos llorando por los pasillos con justa razón, pero porque no sabíamos cómo era la cosa. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero bueno, cada uno, todos hemos vivido el duelo y todos hasta el día de hoy, yo veo una foto de mi hijo, por aquí está, y ahí se me caen mis lagrimones, porque soy como cualquier otra persona. Ahí está mi Daniel. Mira ahí cuando estaba chiquitito. Porque somos todos, sufro, me duele, y no, todo lo contrario, soy como cualquier otro. Pero bueno, cuando uno se mete a estos tipos de boliches, a estos lugares, ¿qué es lo que pasa? Que hay bajas vibraciones ahí. Porque hay gente que se está drogando. Bueno, ya, no dejemos que no se están drogando. Pero están bebiendo. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? El alcohol te abre todos los chakras, pero negativamente, porque te exacerba un montón de situaciones. No quiero que se malinterprete también, pero el líbido pasa a cualquier parte. Entonces, y que eso no es malo tampoco. Entonces, ahora la pregunta, ¿para qué te vas a meter ahí? Una persona que está trabajando esta situación no se va a meter a esos lugares. Entonces, uno tiene que protegerse frente a esas situaciones porque ahí está claramente el yin y el yang. Lo malo, lo bueno, lo malo. Que hay que aprender a convivir con esas cosas, por supuesto, porque no hay que ser tan... O sea, cuando uno quiere hacer algo, lo hace y lo hace bien nomás. Pero si no, no nomás. Pero, por ejemplo, si tú vas a un templo, ¿qué vas a encontrar en un templo? Lo vas a encontrar limpiecito. No va ni una de esas energías siniestras, ni una de esas fuerzas. Y bueno, y en estos boliches encuentras todas estas almas que de alguna forma no lograron pasar el tránsito y a veces se quedan pegadas con el alcohol, con el cigarro, y ahí están polulando. Y esta historia de los vampiros es muy real y a mí me gusta de repente ver estas películas de vampiros porque me hace llevar a la claridad y a la realidad de la que uno vive. Porque ellos se alimentan, estos seres, se alimentan de esas energías bajas de estas personas que están completamente dormidas y ellos piensan que están siendo felices. ¿Por qué? Porque eso logran la felicidad, un grado de éxtasis, pero es momentáneo y no es real. Bueno, la verdad es que me metí en la pata de los caballos, es compleja lo que conversé, la verdad que debería haberlo, o no debería haberlo dicho, pero siempre al final pienso que es mejor que se los vaya comentando, porque bueno, es como una clase avanzada de las cosas espirituales reales, de lo concreto, de las cosas como son. A muchos no les gusta, pero yo soy de la vieja escuela y de la nueva escuela también. Y me gusta decirle eso, porque así como Jesús y todos los santos y todas las personas que están tratando de cambiar su polaridad de negativa a positiva, se van a encontrar con ese tipo de situaciones, que son nefastas. ¿Ustedes creen que está polarizado positivamente una ojiva que inventó el señor Putin, el presidente de Rusia? Y en esa ojiva, en esa bomba, tiene 8 ojivas nucleares y que al lanzarla, así, pum, se desprenden 8 ojivas nucleares. O sea, en vez de destruir un solo lugar, después de destruir 8 lugares. ¿Ustedes creen que eso está polarizado positivamente? Entonces, por eso Jesús decía, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Entonces uno dice, Dios mío, en la humanidad que estoy viviendo. Así que, bueno, ya pues muchachos, los dejo hablar. Hay harto paño que cortar.
le doy la voz a ustedes o a Javier. Sí, o sea, prácticamente el lado práctico del tema es ese, que si tenemos dos fenómenos que son parte de un mismo fenómeno, con distinta graduación, es cuestión de transmutarlo, como decía Hernán. Transmutar el odio en amor, se puede. Transmutar la pobreza en opulencia, en riqueza, transmutar la ignorancia en sabiduría, transmutar el miedo al valor, la mentira a la verdad. De eso se trata, porque, como decía Einstein, la oscuridad no existe, es ausencia de luz, decía. Si hay ausencia de luz, hay oscuridad, ¿no? Y si hay luz, pues no hay oscuridad. Entonces, él, con un postulado tan sencillo como este, nos demostró que esos polos opuestos, la oscuridad y la luz, no son otra cosa más que el mismo fenómeno. Si ustedes tienen una lámpara y la apagan, hay oscuridad. Si la encienden, hay luz. ¿Y quién está dando la luz? ¿Quién está dando la oscuridad? La misma lámpara. Lo mismo sucede con todos los polos opuestos que gobiernan nuestra vida, con todos los polos opuestos que se presentan en los hechos cotidianos de nuestra existencia. Entonces el chiste es transmutarlo, no dejar que la oscuridad prevalezca. Y si prevalece la oscuridad, sabemos que es el mismo fenómeno de la luz. O sea, hay ausencia de luz. Así de sencillo. Entonces hay que prender la lámpara para que no haya oscuridad. O apagar la lámpara si queremos oscuridad. Entonces, el lado práctico es ese, entender cómo dos fenómenos forman parte de un solo proceso y que puede transmutarse de un extremo al otro, del negativo al positivo, ¿verdad? De manera drástica o gradual, según sea nuestro gusto y los actos que hagamos tendentes precisamente a transmutar esas situaciones negativas. Y ahora sí, pues nos gustaría escuchar a alguien del que nos acompaña con algún comentario sobre el tema, si entendieron lo que es la polaridad, me imagino que sí, ¿verdad? Porque pues es un tema sencillo, aplíquenlo a su problemática, aplíquenlo a su vida, explíquenos cómo han ustedes experimentado y aprovechado la polaridad en sus vidas. Hola, pues para mí es como un péndulo, ¿no? O sea, en la medida en que tú eres capaz de amar, en esa misma medida eres capaz de odiar, porque es un mismo sentimiento y lo importante pues es, bueno, desde mi punto de vista, obviamente pues uno califica aquí como humano, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero venimos a este mundo pues a experimentar lo que la vida nos va presentando y nosotros vamos haciendo elecciones. Entonces, creo yo, desde mi punto de vista, hay un santo católico que fue una persona muy pecadora, que cometió muchísimas acciones que desde el punto de vista terrenal eran malas y en esa misma medida se convirtió a lo bueno. Entonces, para mí ahí está la ley de polaridad y creo que eso es, para mí es más admirable que ser tibio, que permanecer siempre en el centro, ¿no? Si tú te permites experimentar lo que la vida te vaya presentando y sabes que tienes la capacidad de elección y eliges cambiar lo que humanamente consideramos malo por bueno, pues para mí
eso es muy, muy, muy admirable. Es mi punto de vista, ¿no? Y pues, o sea, las leyes están bien claras, ¿no? Como es arriba es abajo, o sea, todo está perfectamente explicado desde mi punto de vista. Yo me acuerdo mucho de un libro que leí cuando era adolescente, de Hermann Hesse, de que para mí es un libro muy profundo que trae mucha enseñanza. Y allí hablaba del dios Abraxas, que es un dios de los gnósticos que dicen que abarca tanto el bien como el mal. Y a mí, pues como que eso me abría mucho la mente, ¿no? En el sentido de que de veras aquí como humanos somos muy dados a calificar, pero pues finalmente yo cuando veo cosas que desde mi punto de vista humano considero malas, yo sola me corrijo y digo, ese ser humano está viviendo la experiencia que tiene que vivir, pero, pero no quiere decir que esté mal, sino simplemente fue lo que le tocó en esta encarnación y ya tendrá la oportunidad de hacer una mejor elección. O sea, no sé si mis bolas, pero por ahí va la idea. Totalmente de acuerdo contigo, y en tu alocución inicial hiciste también referencia a la ley del ritmo, es otra ley, ¿verdad? La ley del ritmo dice que la vida, todas las cosas son en el universo como un péndulo, nada permanece estático, todo se mueve de un extremo a otro, de los polos opuestos, pues, ¿verdad? Si ahorita hay sufrimiento, ese sufrimiento no va a durar para siempre, después va a haber alegría, va a haber ganas de vivir, bueno, porque el ritmo, la ley del ritmo así lo establece, ¿no? Y tiene mucho que ver con la ley de polaridad, pues, porque el ritmo se mueve entre lo negativo y lo positivo y todas las múltiples e infinidad de graduaciones que hay entre esas dos situaciones, ¿verdad? Entre el sufrimiento y el no sufrimiento, entre el amor y el odio, ¿sí? Entonces, sí tienes razón, es aplicable, es cuestión de encontrarle el aspecto práctico a cada una de las leyes para explicarnos nuestras situaciones y lo entiendes bien. Bueno, está el micrófono abierto. Como que no Bueno, quieren hablar. buenas noches ya, ¿verdad? Buenas noches, Raquel. Bueno, entré un poquito tarde, pero lo que escuché, pues entre lo bueno y lo malo, siento que, pues ahorita ya entiendo que cada circunstancia que me pasa en el día a día, pues es algo que, pues álmicamente, pues yo lo pacté, ¿verdad? Pero ahorita de lo que nos están explicando, desde un estado de conciencia, pues soy yo quien le doy el contenido, ¿no? Que es bueno y que es malo. Siento que hay circunstancias en la vida que uno, en mi caso personal, siento que tiene uno que dejar fluir, ¿verdad? Y no engancharnos. Cuando no me estás diciendo ahorita ustedes dos, es que yo le doy el valor a lo que estoy sintiendo, yo le doy el valor a la circunstancia que estoy viviendo en el instante, ¿verdad? Como ahorita dijo Rose, nosotros le damos el contenido de que es bueno y de que es malo, pero ya cuando entendemos álmicamente que pues cada circunstancia que estamos pasando es porque nosotros lo pactamos así, pues siento que ya no nos enganchamos tanto, ya vamos soltando, ya vamos entendiendo que en cada cosa que aquí en el plano terrenal le decimos que es malo,
pues ahora lo veo como un aprendizaje. Y que claro, que humanamente duele, a veces duele las circunstancias del día a día, ¿no? Lo que vamos viendo, lo que a veces pues nos pasa, ¿no? Que, por ejemplo, vas manejando y alguien te hace un mal gesto y tú pues si tiendes a ser reactiva, eh, pues quiere decir que no me ha caído el 20, ¿verdad? Pero pues si dejo fluir y digo, pues esa persona tuvo un mal día, tal vez vive enganchada en emociones negativas, como ahorita los vuelvo a repetir, ¿verdad? Tal vez tuvo un mal día, yo ahorita ya me equivoqué y dije, está enganchado en emociones negativas, ahí yo ya estoy dando un significado, entonces siento que el lado oscuro y el lado blanco, pues no tiene ningún nombre. Para mí es el estado de conciencia que vaya yo adquiriendo, ¿no? Y pues por eso estoy en este grupo, para ver las cosas desde otra manera. Así es, chicos, y gracias por su compartir. Les cedo el micrófono a mis compañeras. Así es. No sé si alguno de ustedes vio la película La Guerra de las Galaxias en alguna de sus... Pero fue una saga de la Guerra de las Galaxias famosa, donde el papá andaba en el lado oscuro y el hijo andaba en el lado de la luz, de la fuerza, ¿no? Entonces eran opuestos. Sin embargo, llega un momento en que el personaje siniestro del lado oscuro, ¿verdad?, se confiesa con el hijo porque quería privarlo de la vida, él mismo, a su propio hijo, que andaban en cuestiones opuestas. Y él le dice en uno de los pasajes, es que tú no puedes ser malo, le dice, porque eres mi padre, ¿no? Y yo no puedo ser totalmente bueno porque yo soy tu hijo, le dice. O sea, las polaridades se unieron al final, ¿no?, de la saga y comentaron eso. Y me viene a la mente ahorita porque lo que comentaba Raquel, pues, hay dos situaciones que siempre debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si ahorita yo tengo sufrimiento, tengo que transmutar ese sufrimiento hacia el polo opuesto, ¿verdad? Hacia la alegría, hacia las ganas de vivir, ¿sí? Dejar atrás, o sea, el sufrimiento, porque es un estado del mismo fenómeno de ánimo, dejar el sufrimiento y transmutar, caminar hacia la ilusión, caminar hacia la alegría, hacia las ganas de vivir, ¿no? Entonces, ese es el lado práctico del tema que estamos tratando precisamente, ¿no? Que si bien es cierto, la dualidad nos enseña en esta encarnación, en este plano, que existen dos polos, tenemos que tomar en cuenta que podemos transitar del polo negativo al polo positivo, como decía Hernán. Así es. ¿Alguna otra participación? Hola, soy Irene. Mira, Irene Liberona, sí, sí, hola. la dueña de las quincenas de Hernán Pinto. Ojalá. Mira, quería comentar que la ley de ritmo está totalmente unida a la ley de polaridad. Y Claro. doy el mismo ejemplo de Ross con respecto al péndulo. O sea, claro, es pasarse de un lado para otro, y mientras el péndulo crece más, es más difícil encontrar ese centro, ¿cierto? Entonces yo creo que el tema acá y la magia, el objetivo de la vida es darse cuenta e ir por el camino del medio. Porque es muy difícil decir, o sea, es fácil decirlo, pero actuarlo, llevarlo a la práctica, del odio al amor, del odio al amor. O sea, es todo un trabajo de vida, es todo un trabajo hacer eso, cambiar. Pero tampoco es bueno, o sea, desde mi punto de vista, desde mi mirada, llevar a los extremos, porque no formas parte de una realidad. Lo que hay que hacer es salirse
de esta realidad o vida en términos de conciencia. ¿A qué me refiero? A que las cosas no te afecten. A ver, por ejemplo, yo una vez estaba en el trabajo y me dijeron que me ascendían a jefa. Y yo voy al baño y me pongo así, como saltando ahí de felicidad. Y después de un tiempo, cuando estaba metida, imbuida en la enseñanza, me dio vergüenza esa situación, porque no es el extremo de la alegría. No, la vida es ir por ese camino del medio, que nada te afecte tanto, que si quedas sin trabajo no sufras tanto, porque tienes herramienta y puedes encontrar otro. Pero que si te ascienden tampoco tengas tanta alegría, porque la vida también te puede dar un traspiés y luego quedar sin ese trabajo o simplemente no es necesario. Entonces siempre el camino del medio es lo correcto. O sea, que nada te inmute, que nada te afecte, salirse de situaciones, sobre todo situaciones extremas, ya sean buenas o malas. Es como cuando uno está, Emilio Carrillo lo dice, está en una tormenta. Ojalá estés en medio de la tormenta para que la tormenta no te arrastre. Cuando uno está en medio de la tormenta, ahí no hay viento, no hay nada. Estás en el centro. Entonces es como, claro, eso es. Entonces, es como elevarte de la conciencia a la supraconciencia. Es estar en el cielo, es que nada te llegue, que nada te afecte. Es el camino del medio. Eso es lo que siento. Ahora, gestionarlo, llevarlo a la práctica, yo creo que es más fácil el camino del medio que irse a ese extremo entre el odio y el amor. Para mí es más fácil gestionarlo. Para mí, inclusive creo que es como la fórmula perfecta de estar en el cielo. Darte cuenta que esta vida es muy irreal y tratar de avanzar en que nada te afecte o que no te afecte tanto. Eso siento. Gracias. Gracias, Irene. Sí. Aunque el estar en el medio es un camino entre las dos polaridades, pero significa el esfuerzo por alcanzar el lado opuesto, pues el lado positivo de las cosas. Es como ser optimista y pesimista, ¿no? Puedo ser pesimista, muy pesimista, pero si transito hacia niveles de comprensión de lo que me sucede y lo que me espera y lo que estoy viviendo, puedo llegar a ser optimista, ¿no? Si me mantengo en el mero centro, cuando menos ya es un avance hacia el lado positivo, ¿verdad? Y eso, si lo interpreta uno, a llegar al centro para agarrar fuerzas y llegar hacia el lado positivo de las cosas. Siempre hay que verlas así. No sé si ustedes han visto un programa que se llama Snoopy, donde sale un perrito de caricatura. Y él tiene un amigo que se llama Carlitos. Y están sentados Snoopy y Carlitos en un malecón viendo hacia lo lejos, hacia el mar. Y Carlitos le dice, así muy apesadumbrado, le dice a Snoopy, al perro. Snoopy le dice, algún día nos vamos a morir. Y el perrito le dice, sí, pero los otros no les. No sé si lo entendieron. Algún día nos vamos a morir, dice Carlitos. Sí, le dice Snoopy, pero los demás días no. O sea, él lo estaba viendo desde el otro punto de vista, pues optimista. Un día nos vamos a morir, dice, pero todos los demás no, o sea, hay que vivirlo, pues, ¿no? Entonces, el perrito lo estaba viendo desde el punto de vista optimista
Y Carlito lo estaba viendo desde el punto de vista pesimista. Dice, un día nos vamos a morir, no muy apesadumbrado. Esa es una toma muy, muy importante, ¿no? Una toma de nota de la sabiduría de los cómics. Pues, compañeras, tienen el micrófono a su disposición para que nos retroalimenten, nos alimenten con sus participaciones. Eso nos ha mantenido los últimos 3 años, a Hernán y a mí, aquí todos los jueves, las tardes, que nos acompañen y que participen. Estos temas no son más que herramientas para entender nuestro verdadero papel en este plano y el papel que representa la mal llamada muerte dentro de nuestras existencias. Entonces, alguien pudiera decir, la ley de polaridad, ¿y a mí qué? La ley de vibración, ¿y a mí qué? Resulta que la ley de vibración es la que nos mantiene precisamente en comunicación con todo el universo, y la ley de polaridad es la que nos enseña a transmutar desde los estados negativos a los estados positivos. Darnos cuenta que es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Transitar de un lado a otro. Yo tuve una experiencia, fíjense, cuando yo estuve en la Universidad de Sonora, yo era profesor investigador del Departamento de Derecho. Entonces era el profesor de más alta categoría, el que más producía académicamente, el que más viajaba, por eso conozco todo Sudamérica y Centroamérica y el Caribe, ¿no? Y pues no falta, en cualquier institución hay envidias, en cualquier institución hay malas vibras. Y yo tenía un compañero que a todas iba conmigo, pero en contra, ¿no? En contra, hablando, criticándome, y decía, bueno, ¿por qué este Valdés Valenzuela es el que gana más y es el que trabaja menos? Decía, tiene nada más 2 clases en el día y le pagan como si trabajara a las 8, pues sí, pero él no tomaba en cuenta las otras asignaciones que yo tenía dentro de la institución. Y así, y esto y lo otro, no había nada que hiciera el licenciado Valdés que esta persona lo criticara, y al final de cuentas en un movimiento político sindical ahí nos pusimos en lados distintos. Y el tratamiento que me dio fue terrible, ¿no? Sin embargo, terminamos y por azares del destino me encontré yo a un exalumno que lo aprecio mucho y él me aprecia mucho, y nos pusimos a platicar. Y me dice, oiga, ¿no ha visto a fulano de tal? No, le digo, pero ojalá y Dios le bendiga. Le digo, es un ser muy especial que fue mi maestro. Le dije, yo creo que él y yo hicimos algún pacto, le dije. Para esto yo ya estaba dentro del movimiento espiritual, en los grupos. Yo creo, le dije, que él y yo hicimos algún pacto para que él me tratara con el mazo y la espada, le digo, para sacar lo mejor de mí mismo. Y al final, pues así fue. Y yo, le digo, le agradezco las cosas que él me enseñó con su comportamiento. Y me dice, oiga, el otro día le pregunté a él de usted, dice, y le echó hasta para tamales, como decimos aquí en México, ¿no? Dice, lo atacó y habló de usted, y bueno, dice, hasta me enfadó la forma en que se expresó. Y usted tan diferente que está hablando de él. Digo, es que él fue mi maestro. Él me enseñó muchas cosas que ahora yo estoy disfrutando. Le digo, y si algo me hizo, yo ya lo perdoné y me perdoné a mí por haberle hecho caso en esas lides políticos sindicales. Entonces, como les dijera, yo apliqué la ley de la polaridad. Pues yo me vine del odio, porque sí lo odiaba, cuando estaba en la universidad. Yo no lo podía ver, o sea, yo no caminaba por el mismo sendero que él caminaba, y viceversa. No estábamos totalmente, como dice, estábamos totalmente recíprocos los dos. Pero al paso de los años, y con las cosas que me ha dejado andar, las enseñanzas que me ha dejado andar en los grupos espirituales, pero yo ya ahorita más lo veo como un maestro, porque la gente que nos hace mal,
también son maestros porque le enseñan a uno a no reaccionar, a no ser reactivos en términos negativos, como decía Raquel Camarillo, sino en todo caso tomar en cuenta todo lo bueno que nos dejó esa experiencia y transmutar precisamente ese odio, esa mala fe que nos teníamos, transmutarlo, si no en amor, cuando menos a sentimientos más benignos, ¿sí? Más benignos, más conciliatorios, más prudentes, por lo pronto, ¿no? A lo mejor ahorita estoy transitando a la mitad, como decía Irene, entre el odio y el amor, pero ya estar a la mitad, eso quiere decir que me alejé al menos el 50% de ese odio. Entonces, aplicándolo al tema que estamos hablando, pues yo transmuté hacia ahorita un plano muy, muy diferente a lo que yo vivía con esa persona, ¿no? A la cual sigo considerando mi maestro, y cada vez que se ofrece, yo les digo, fue mi maestro de vida, ¿no? En cierto modo, me enseñó algo con su comportamiento. Así las cosas. Ya estamos llegando al final. Quería dos cositas. Una, para que se entienda. Una de las cosas más, por ejemplo, más importantes que ahí habla del trabajo de la polaridad, de la correspondencia, y que yo creo que encierra todas las 7 leyes, pero ahí también está la ley de polaridad, es que Jesús, cuando está haciendo, lo están crucificando, ¿no? Le están dando de palos, azotes y todo ese asunto, él dice esta famosa frase que al final yo creo que eso lo catapultó finalmente para poder trascender y ascender y, y, y triunfar frente a lo que ahí había un plan que él tenía que ascender, ¿no? Que morir en la cruz, y es cuando les dice a esta gente que lo estaba torturando y crucificando, perdónenlo porque no saben lo que hacen. O sea, él con un acto de amor, de misericordia, que solamente a un nivel de la maestría del Maestro Jesús se puede, ¿no? Entonces, ahí yo creo que uno puede entender claramente cuando uno puede polarizar positivamente algo. Y finalmente, lo segundo era, uno puede polarizar las cosas positivas y y eso se logra por medio de la mente y por medio del verbo, ¿m? Y la acción. Entonces tú puedes polarizar tu casa positivamente, pensando en que poniendo buenos olores, poniendo incienso, no sé, teniéndola limpia, impecable. Tú puedes polarizar todo positivamente. Y si tú te polarizas mejor como ser humano, aún mejor. Porque si tú te polarizas positivamente, tú donde llegues, si tú eres la transmutación, la ley del perdón, la llama violeta, tú eres la ley de el rayo verde de la curación, donde tú llegues, vas a curar solamente con tu presencia. Y eso lo he visto miles de veces, muchas veces, con almas que son muy evolucionadas y que solamente con su pura presencia mejoran gente, donde llegan, hay una quietud impresionante, y a veces eso que se llama el olor a santidad, que es el olor a flores, a rosas. Bueno, eso para terminar, esto son cosas bien bonitas, pero hay que luchar y trabajar para poder llevarlas a cabo. Así que bueno, no sé, creo que estaríamos llegando al fin. Mi querido Francisco Javier. Sí, estamos ya al final, necesitamos un tema para el próximo jueves, un tema que a ustedes les llame la atención para hablar de él.
para anotarlo. Nada. Nada. A ver. Ay. Aquí tengo el libro. A ver, unidad de conciencia. Oh. Ah, mira, no sé. El yo personal, que vendría siendo tu verdadero ser, o el ser, el alma. Oh. Me pareció. No sé. Igual ¿Cuál sería el tema? ¿Y el yo personal? el ser, el alma. En el fondo, cómo opera el alma, cómo trabaja, la personalidad. Y ya con la personalidad ahí tenemos para darle con cómo trabajar la personalidad, cómo trabajar el ego, el yo personal. No sé, es una idea. Antes de terminar, me acordé, se me fue ahorita que estaba hablando, era la vida de San Agustín, que fue una persona que cometió muchos excesos y cómo cambió de esa polaridad en la que él estaba, negativa, positiva. A eso me refería, que hay esos ejemplos tan hermosos y cómo a veces él, que era la oveja negra y que lo mal calificaban, cómo logró pasarse al otro extremo. Nada más que me hice bolas y no supe explicar. Pero sabes que arroz, súper bien, pero fíjate que tú tienes toda la razón. San Francisco, él antes de iluminarse fue a la guerra, pero antes de eso era un beodo, era un sibarita, se metía con, bueno, un vividor. Y la guerra lo cambia, y bueno, y todo, y su estado de conciencia. Eh, el discípulo que no conoció al Maestro Jesús, San Pablo, él perseguía a los cristianos, los mataba o los mandaba a matar. Entonces, eso sí que es fuerte, ¿no? Entonces, a lo que voy es que situaciones complejas, uno tiene que experimentar esas cosas. Uno no, la santidad se mastica, se come y se traga y se experimenta. Así que claramente por ahí va la cosa. Bueno, no hay tema entonces, no hay tema. No sé, ¿No hay tema todavía? no hay tema. Bueno, Pues ese del verdadero ser, el alma, yo creo que está fabuloso. sí, el alma va de la mano de la personalidad, de la unidad de la conciencia. Yo estoy viendo por el libro. Eh, eh, Desaparición del yo personal, sin yo, sin problemas. La verdad es que muy amplio. Pero básicamente es vendría siendo de los 7 cuerpos, la personalidad y el ser, y el alma, cómo van trabajando ahí. Y yo creo que es importante, súper importante, como siempre, atender nuestro ego, cómo trabajar nuestro ego, nuestra personalidad para hacer ese cambio que al final es la que nos va a hacer darnos cuenta de que la muerte no existe, de que estamos en un proceso de que experimentando situaciones, cosas, que venimos a eso, no sé, Eso que quede, el alma, el alma. el conocimiento del alma. Sí, Y así nos da chance de hablar sobre si el alma y el espíritu son la misma, o qué es el alma, cuál es la diferencia, ¿no? sí, Porque, perfecto, me parece muy bien. Entonces nos vemos bueno, el próximo jueves 25 de junio, con el favor de un día Dios. después del día de San Juan. Claro que sí, con el favor de Dios. Dios le bendiga. Hernán Pinto, Nos Dios le vemos, bendiga. amigas, Bye. amigas, Gracias. chao, amigas, Muchas gracias. chao, Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. bendiciones.